Listo, listo, Olivia. Vale, gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio mensual que hemos planteado desde el grupo de investigación desde Temisira. En esta ocasión tenemos la sesión 21ª que en la que Edna Gabriela Peña Pérez nos va a presentar su temática de investigación titulada Alteridad en las víctimas trágicas de sacrificio y asesinato ritual. El replicante es el maestro David Antonio Pineda Áviles, perdón, y la asesora es la doctora Evelia Arteaga Conde. Como nuestros seminarios se realizan regularmente, tenemos un espacio entre 20 y 25 minutos para la exposición de la temática por parte de Edna. Después participa el replicante, el maestro David, y finalmente la asesora, la doctora Evelia Arteaga. Y hasta después de estas participaciones, también si ustedes quieren realizar algún comentario o alguna pregunta, pues serán bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Entonces, Edna, te dejo la palabra. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Ay. Sí, 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 adelante. ¿Listo? ¿Se ve bien? Déjame hacerla grande. Sí se ve la pantalla, nada Ya, más. ahora sí, Ah, ya sí, quedó. listo, Bueno, se ve bien. ay. Bueno, me voy a centrar en las víctimas o potenciales víctimas de sacrificios humanos y asesinatos rituales en las tragedias. Yo identifico que sus muertes comparten ciertos elementos rituales y algunos lingüísticos y tienen características comunes a su condición de víctima que los identifican como el otro. Y ese ser el otro juega un papel fundamental en su muerte. La alteridad, que es el enfoque que estoy utilizando para estudiarlas, es un proceso en el que el grupo dominante forma grupos externos y eso lo realizan por medio de la estigmatización. Estas construcciones de los otros o de los grupos externos, ay, perdón, hacen que el grupo dominante se dé a sí mismo un sentido de identidad. Para esta investigación identifiqué algunas características, son 5. La primera es el origen étnico. Aquí eso se presenta a través de la distinción entre los bárbaros y los helenos. Y los bárbaros se presentan de manera estereotipada, con características que son opuestas al ideal heleno. También eso se relaciona con ser o no ser ciudadano de la polis específica en la que se desarrolla la tragedia y las poblaciones que son migrantes o que son exiliadas o desplazadas están en desventaja y forman parte de este grupo externo de los otros. Después el género es como la más grande de alteridad. Aquí, aunque lo representan mayormente las mujeres, también los hombres pueden ser el otro si no cumplen con los roles establecidos para su género con sus funciones. En el caso de los adolescentes, que hay varios casos en la tragedia, ellos ocupan un espacio liminal en el género, todavía no son adultos y entonces sus roles son un poco más fluidos. Hay algunas características femeninas en los varones, como las relaciones homoeróticas, y algunas características masculinas en las mujeres, sobre todo en la tragedia, cuando pueden llevar a cabo ciertas acciones heroicas que serían más adecuadas para los varones. Después, la esclavitud. Bueno, los esclavos, al menos en Grecia, se consideraban objetos más que personas. Y en la filosofía se justifica este sistema esclavista a partir de consideraciones pseudo-biológicas que identifican a los esclavos como menos y que están biológicamente programados para ser esclavos. Aunque en Grecia había esclavos griegos y no griegos, también se utilizaba que fueran bárbaros para justificar que eran esclavos. Los bárbaros de por sí estaban hechos para ser esclavos. Y además de la esclavitud, si había este asunto del origen étnico diferente o el género, eso ponía todavía más vulnerables a esas poblaciones. Después la edad.
Para las infancias, bueno, se consideraban inferiores físicamente, moralmente, mentalmente. En ese sentido, a veces se agrupan con las mujeres, con los ancianos y con los esclavos. Y con los adolescentes, como ya había mencionado, tienen una posición muy ambigua y liminal en la sociedad. Todavía no se unen completamente a la sociedad, están como en un limbo. Un segundo. Um, Tomo el tema del sacrificio animal, especialmente porque las características del sacrificio humano se reflejan las del sacrificio animal, el ritual es similar, las características de las víctimas son similares. Y tomando en cuenta el debate sobre si históricamente se practicó o no se practicó el sacrificio humano, nuestra mejor referencia son los sacrificios animales. Aquí el sacrificio era el acto central de la vida ritual y religiosa. Se fue modificando a través del tiempo para adaptarse a las costumbres, necesidades, incluso a las leyes. De Grecia había muchas prácticas diferentes. Eso también hace complicado el definir específicamente qué es el sacrificio, porque aunque en español tenemos la palabra sacrificio, en griego hay muchos términos para referirse al ritual. El más tradicional es la ticia, es el sacrificio donde se asesina al animal y luego se consume, pero había otros tipos de sacrificios donde el animal no se consumía, se podía incinerar. Hay muchas prácticas y la evidencia muestra estos muchos rituales sacrificiales. En el caso de los sacrificios humanos, no eran una ticia, más bien se parecen a las disfagias, donde la sangre se tira a la tierra y el animal no se consume. Luego, sobre el sacrificio humano, aunque hay mucho debate sobre si se practicó o no se practicó, yo no voy a centrar en eso porque estoy pensando en solo tragedias y ahí sí se practicó. Así que se representa en la literatura, sobre todo en las tragedias, y también en las artes plásticas. Estas representaciones, como había mencionado, se asemejan a los sacrificios animales, comparten los elementos, por ejemplo, el consentimiento, la procesión inicial, el adorno de las víctimas. En el caso de la tragedia, hay muchas metáforas animales que comparan a la víctima humana con los animales. Y también hay mucho uso de vocabulario sacrificial, especialmente en los verbos, pero también en las armas que se utilizan, la forma en que se lleva a cabo el ritual. Y el asesinato ritual, aquí hago la distinción porque los sacrificios humanos son los que se realizan para un am, destinatario sobrehumano, un dios, un héroe. Y esos son asesinatos, son sacrificios humanos propiamente dichos. Los asesinatos rituales, aunque tengan este carácter ritual y sigan el proceso que sigue un sacrificio humano, no están dedicados a un destinatario divino. Entonces, esta pequeña distinción. Ahora, esta distinción solo aplica con víctimas humanas. Am, Había sacrificios animales que no se ofrecían a una divinidad o a un héroe y no se distingue como asesinatos rituales de animales, sino como sacrificios. Así que aquí eso es más bien terminológico y no tanto en el ritual. El ritual es casi igual. Para el análisis, ay, me centro en... No me acuerdo cuántas tragedias son. Me centro en Eurípides y en Esquilo. La primera víctima que analizo es Ifigenia, ah, que es además la víctima más famosa de sacrificio humano en Grecia. Ahí también algunas veces sí la sacrifican, a veces no está completo el sacrificio. Esquilo sí la sacrifica, pero Eurípides no. Y aquí las características que identificó como marginalizantes son principalmente el género y la edad. El género se representa visualmente, porque Ifigenia está fuera del lugar, en el campamento.
donde solo debería haber hombres. Ah, y cuando la asesinan, aunque va con su mamá, con Clitemnestra, la separan de ella y queda rodeada de solo hombres. Hay muchas metáforas animales ahí al momento del sacrificio. Mm. Y también se mencionan repetidamente que ya no va a poder cumplir con las funciones las tradicionales de una mujer. No se va a poder casar, no va a poder tener hijos. Su sacrificio y en general los sacrificios de las vírgenes son equivalentes a la muerte de los hombres en la guerra. Así que sí les da cierta gloria a las mujeres, en este caso casi siempre sustituye el matrimonio y los hijos, pero sí se menciona repetidamente, se hacen muchas alusiones a su género. Y visualmente la diferencia también se representa porque Virginia va vestida para casarse. Así que además está el contraste entre ella vestida de novia y los hombres vestidos para la guerra. La edad se relaciona muy de cerca con el género. Aún es una adolescente, no se ha casado, todavía no es adulta. Entonces está en este espacio liminal del que hablaba antes. Esa asunto de la edad es lo que le permite además llevar a cabo esta acción heroica que sería más apta para un varón y es sacrificarse por toda Grecia. Incluso le menciona a su mamá que lo va a hacer por todos porque es correcto que los helenos vendan sobre los bárbaros y no al contrario. Perdón. También en su discurso, todas estas referencias al valor y a sacrificarse y a ponerse por delante de los demás, no son acordes a su género, son más bien dignas de un hombre. Ay. Después, el siguiente caso que analizo es el de Polixena. Aquí identifico tres factores: el género, el origen étnico y la esclavitud. En el género, muy similar a como sucede con Ifigenia, aunque inicialmente Polixena está entre las esclavas troyanas, la separan de su mamá y de las nuevas mujeres, y cuando la sacrifican se encuentra solo entre hombres. Igual que con Ifigenia, menciona más de una vez que no se va a poder casar, no va a poder tener hijos, y que entonces el sacrificio va a ocupar el lugar de esas cosas que ya no pudo hacer. Ay, am, sobre el origen étnico, aunque técnicamente todavía no está en Grecia, está rodeada de griegos. Y cuando Aquiles hace su petición, especifica que quiere una troyana. Eso la pone vulnerable y se relaciona mucho con la esclavitud. Polixena menciona este cambio de estatus que se está dando por la conquista griega. Eh, Menciona que cuando Troya todavía existía, ella era una princesa y la envidia de todas las mujeres, y que se va para el rey y que ahora va a ser una esclava. También, aunque no se nota tanto con Polixena porque acepta su muerte, se nota un poco más con Ecuba, la idea de que los bárbaros son más emocionales que racionales se ve muy claramente ahí, con Ecuba pidiéndole a Odiseo que la mate junto con su hija. Polixena, igual que Ifigenia, tiene ciertas características masculinas en aceptar su muerte, preferirla a vivir como esclava y después, cuando la van a sacrificar, en ofrecerse a que la maten sin temor. En cuanto al género, también se resaltan mucho sus características femeninas cuando la van a asesinar. Se habla de su belleza, se habla de que se descubre el pecho. Y aquí el contraste entre ella como el otro y los griegos como el grupo dominante es muy claro, porque aunque los griegos están debatiendo si asesinarla o no, al final deciden hacerlo porque le deben el honor a Aquiles. Así que ponen primero a su grupo, refuerzan su identidad ahí, todos son griegos, todos son guerreros,
lo harían por un compañero y ella está por fuera, así que puedes ponerla para el sacrificio si lo está pidiendo un compañero. Después, Macaria, aunque en el caso de Macaria no se relata su sacrificio, ah, podemos identificar el género, la edad y su posición como exiliada y suplicante como factores discriminantes. Macaria, en el caso de Macaria, esta diferencia de género es también visualmente obvia en que al inicio de la tragedia, cuando Yolao presenta su caso, ella no está en la escena, está dentro del templo con las otras mujeres. Refuerza esa idea de que las mujeres deben de estar en el interior. Aquí no puede ser del hogar, porque técnicamente Macaria no tiene uno. El templo representa su hogar, así que está dentro con sus hermanas y con su abuela. Y Macaria rompe el estereotipo de género al salir del templo y participar de la vida pública con los hombres. En caso de Macaria, en su discurso, primero que nada, no hay referencias muy mínimas al matrimonio y los hijos, y más bien ella sí menciona el honor y el poner primero a su familia y a la comunidad. Es un discurso muy masculino en términos de las menciones que se utilizan, las palabras que utiliza muy similares a las que se ocuparían para describir a los hoplitas. Y aunque más de una vez pide disculpas por no portarse como una mujer debería, sigue portándose como no debería. Al final, eh, después de que le matan, cosa que no sucede en la escena, esa gloria que les está dando pasa a ser de los hombres. Así que en realidad ella queda en segundo plano. No vuelven a hablar de ella en ningún momento después de su aparición. Sobre la edad, la petición específicamente pide a una doncella, a una mujer que todavía no se casa. Así que otra vez encuentra este espacio liminal y ese espacio liminal es el que le permite portarse como hombre, como soldado. Hay algunas marcas discursivas que son muy similares a las palabras que se utilizaban en este juramento de los efebos en Atenas, así que esa relación es todavía más clara. Y su papel de exiliada la pone fuera específicamente en no van a sacrificar a una doncella de Atenas, no están dispuestos los atenienses a hacer eso. Pero ella no pertenece a la comunidad y eso facilita que sea sacrificada, aunque inicialmente Yolau sí le dice que deberían de dejarlo más bien a la suerte. Esa suerte solo es entre ella y sus hermanas. Al final, solo las personas externas al grupo son las que están consideradas para el sacrificio. Después tenemos único, el único caso de sacrificio completo con un personaje masculino. En el caso de Meneceo, el género sí juega un papel importante, muy relacionado con la edad. A, a, a Meneceo lo sacrifican porque todavía no se casa. Eh, Aunque piden a alguien de linaje específico, él y su hermano, técnicamente, podrían ser víctimas, pero su hermano ya está comprometido y eso lo deja fuera de las opciones. Y Meneceo no, Meneceo todavía no está ni comprometido ni casado, y eso lo deja en la posición justa para sacrificarlo. Aunque aquí ese sacrificio no sigue el patrón de un sacrificio tradicional, es decir, nadie asesina a Meneceo, sino que él se suicida, se considera un sacrificio, especialmente porque lo está haciendo después de la petición del oráculo para salvar a la comunidad. Tampoco hay una descripción muy clara de cómo lo realiza, simplemente se menciona que ya lo hizo. Y algo que también lo distingue, aunque no de manera negativa, es que su papá no está dispuesto a sacrificarlo y él sí. Así que en ese sentido es el otro, comparado con los hombres de su familia que no están dispuestos a aceptar las cosas.
él sí está dispuesto. Así que esa otra edad, aunque aquí es más bien positiva, también lo distingue como alguien que está fuera del grupo. El Edna, asunto de la edad, Edna, si te mande. sientes muy mal, si quieres, No es que ya que hablo párale. mucho se va. Claro. Y David ya leyó tu trabajo. Ujú. Entonces, como tú quieras. O si quieres, Pero me termina tú. faltan muchos, me apuro. Em, sí, bueno, aquí igual la edad juega un papel en que no se ha casado. Hay un uso específico de la palabra potro, que también se utiliza con políxena, y que además de, obviamente, identificarlo con un animal, cosa que lo deshumaniza un poco, se refiere a esta idea de los hombres que todavía no se han casado, igual con políxena. Y como muchas metáforas que se utilizan para las mujeres, tiene esta relación con que todavía no están domesticados ni domados. Entonces, el meneceo todavía no entra en la sociedad bien. Orestes y Pílades, aunque no los sacrifican, la razón por la que los sacrifican es porque son del otro. Aquí es meramente étnico, todos los extranjeros y náufragos que llegan ahí los sacrifican, pero es relevante que sean extranjeros. Lo mencionan repetidamente, tanto ellos como los locales. Y en este caso, funcionan como el otro de manera positiva, porque son los griegos, comparados con la población de los tauros, que se presenta de esta forma muy estereotípica en la que los bárbaros no son tan racionales ni inteligentes, sobre todo cuando, olvidé su nombre, quien los va a sacrificar presenta como todo el plan de lo que podrían hacer para irse, pero obviamente no lo van a hacer, y en efecto lo hacen y se van. Ahí esa otredad es positiva y eso juega un papel en que no los asesinen dentro de la tragedia, pero es un factor que los presenta como posibles víctimas. Alcestis es un caso interesante porque aunque técnicamente se está sacrificando por su marido, no es un sacrificio tan cruento como los otros, simplemente se dice que muere y no hay más. Pero con Alcestis, yo indico que el género es el factor determinante, especialmente al contrastarla con Admeto, porque ninguno de los dos cumple su rol como debería, sino que más bien parecieran cumplir el contrario. Alcestis tiene toda la valentía que Admeto no tiene y se atreve a decirle que no se vuelva a casar, que cuide a sus niños. Ella prepara todo. Hay ciertas similitudes en el ritual en que ella se baña y se arregla antes de morir. Es muy raro aquí. Y esta cierta procesión al visitar altares, salir, volver a entrar antes de morir. Pero especialmente el género es lo que la marca, aunque también hay cierta alteridad visual en que la única mujer en el escenario es ella y su hija es el único personaje en toda la tragedia que no tiene ninguna intervención en la obra, así que Alcestis es la única mujer que habla dentro de la obra. Mm. También se refieren más de una vez allá como extraña, porque aunque es esposa de Admeto, ella no es de la casa de Admeto, esto es la externa a la casa. Y luego tenemos los asesinatos rituales. Con Clitemnestra pasa algo similar a lo que pasa con el Cestis, excepto que en Clitemnestra esta masculinidad se ve como enteramente negativa. Igual se nota más en el contraste con Egisto. Clitemnestra es muy dominante. La forma en que mata a Agamenón es muy masculina. Su discurso, después de matar a Agamenón, también es muy masculino. Se presenta como similar a un guerrero después de matar al enemigo. E incluso el coro y el vigilante se refieren a ella como varonil. Tiene corazón de hombre, habla como hombre. Claro que aquí es masculinidad, es muy, muy, muy negativa. Pero ese, además de, bueno, que mata a su marido, es el factor principal para que la asesinen. Con Egisto, igual, el género es lo que lo marca como el otro. Aquí Egisto no es masculino.
tiene ciertas características que el coro y después Orestes van a identificar como femeninas. Se van a referir a él como mujer más de una vez. em, Especialmente que él solo planea, pero no ejecuta cuando matan a Agamenón, que deja que una mujer mate a Agamenón. Y especialmente que no está preocupado por eso. Cuando le reclaman, a él no le interesa. Él está contento porque no tuvo que hacer nada. Me cree que es muy bueno que no tuvo que hacer nada. Así que tiene como esta característica muy poco masculina en el que él no actúa, mm, no se enfrenta directamente al problema, sino que lo hace alguien más. Y además, quien lo hace es una mujer. Con Penteo, aunque Penteo es un hombre masculino, tiene este interesante cambio de personalidad después de que Dioniso lo convence de ir a ver las vacantes. Y cuando empieza a arreglarse, además de estar muy preocupado por cómo se ve, y porque el rizo esté en buen lugar y el vestido esté parejo y todo este asunto muy interesante. El mayor problema aquí es que no va directamente a enfrentarse con las vacantes, sino que es lo que haría una mujer, que es ocultarse y espiar. Con Penteo también aparece un poco la alteridad entre los humanos y los dioses, en donde más bien Dionisio representa este otro inalcanzable más grande que Penteo. Con Cassandra, con Cassandra, igual que con Polixena, aplican las tres categorías, el género, el origen étnico y la esclavitud. Del género está relacionado con que llega como concubina. Ay. Eh, el origen étnico igual se relaciona con que es troyana, aunque Clitemnestra sí hace algunos comentarios despectivos respecto a su origen étnico, no piensa hablar con ella, no se entiende cuando habla. El coro dice que necesita un traductor porque no habla griego. Y después, aunque habla griego, nadie le puede entender, así que queda fuera del grupo. Y en cuanto a su condición de esclava, ella misma menciona que la deja especialmente vulnerable y que a nadie le va a preocupar si matan a una esclava. Después vaticina que Orestes va a vengarla, pero es de manera similar a como pasa con Ifigenia. Son víctimas inocentes de Agamenón. Aquí Agamenón la lleva y además la presenta como concubina, cosa que le molesta mucho a Clitemnestra. También tiene algunas marcas del origen étnico en la forma en la que habla, canta mucho y eso se considera bárbaro. Y es muy emocional, que también se considera bárbaro. En cuanto al género y la relación con el matrimonio y la edad, con Cassandra es un área muy gris. En realidad no está casada, pero tomando en cuenta que es la concubina de Agamenón, tampoco se le considera virgen, así que está en un espacio liminal en cuanto a sus funciones como mujer. Y al final, yo relaciono estos otros de la tragedia con los otros de la actualidad. Creo que estudiarlos en la tragedia nos permite ver cómo conceptualizamos y tratamos al otro, incluso hoy en día. En nuestra sociedad hay algunas categorías que se siguen conservando, las mujeres, definitivamente. Todas las disidencias sexuales que no encajan con los patrones de género establecidos. Los migrantes, que se pueden relacionar muy claramente con los suplicantes y los exiliados. Las tragedias, las minorías étnicas y raciales, que como ya vimos, se podrían relacionar de manera muy sencilla con los bárbaros. Todos esos grupos que son considerados menos humanos, otros y cuyas muertes y malos tratos se justifican por eso. Me encantaría que no fuera tan actual el tema, pero tomando en cuenta que hay como más de un genocidio activo justo ahora, es muy obvio que vemos a algunos grupos como otros
y eso nos deja justificar las acciones que cometemos contra ellos. Y bueno, en conclusión, todas las víctimas tienen algo que los deja fuera del grupo dominante. A veces no pertenecen en absoluto, a veces su posición es muy ambigua, están en el límite entre estar dentro y estar fuera. Y esa posición externa se representa tanto con los elementos lingüísticos como con elementos visuales, al ponerlos en medio del grupo dominante, vestidos diferentes, arreglados diferentes, fuera de los espacios en los que está sucediendo la acción. Esa alteridad es lo que justifica su muerte. Eso permite que el grupo dominante acepte asesinarlos. Y esta muerte de las víctimas refuerza la jerarquía social, porque terminas con el otro, quedas sobre ello, lo dominas. Y refuerza la identidad de grupo, como en el caso de Ifigenia y de Polixena, donde se unen los hombres para apoyar a otros hombres a costa de las mujeres. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Edna, por tu exposición. Sabemos que te costó un poquito de trabajo, gracias por ello. Y también por presentarnos tu temática tan interesante y las reflexiones que han surgido. Estás muy, muy interesante, pero bueno, no es mi turno, es el turno del maestro David Pineda. Entonces, David, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Bueno, lo que sí es, voy a tratar de apurarme un poco. Y lo segundo es agradecer la invitación a participar en esta ronda de comentarios o de observaciones a la investigación que está en curso, que bueno, por lo que veo también ya tiene un desarrollo considerable, al punto de que incluso presentas conclusiones, pero bueno, pues hagamos la réplica. Em, lo primero que me llama la atención, denme un segundito, es que creo que desconecté y se me va a acabar la pila. Esto. Perdón, ¿eh? Esta. Lo primero que llama la atención, bueno, lo primero que quisiera observar es tu esquema. Es más, no sé si pueda, tú ya tienes el esquema y nos lo presentaste a nosotros. Ahí me gustaría hacer una primera observación. El tema de la alteridad, ¿no? De la otredad. De hecho, citando autores y filósofos importantes. Ya en lo que nos presentan, me parece que todavía le falta un poco más de profundidad a esa parte, porque, bueno, sí mencionas a los autores, pero no hay, digamos, todavía un desarrollo. Ahí mi primer sugerencia es bibliográfica porque hay un autor, y me parece que las colegas lo conocen bastante bien, bueno, tú lo tienes, a Bernard, pero en una obra en específico que es La muerte en los ojos, porque justamente, aunque sea muy breve la obra, trata de hacer un estudio sobre la alteridad y en específico de las mujeres. Habla de Medusa, parece que se enfoca en Medusa, pero también habla de las Amazonas, que es un tema que también que lo puedes involucrar aquí en tu trabajo de tesis. Ahora, veo que ya tienes bastante bien desarrollado todo lo referente al sacrificio, es decir, desde tipos de sacrificios, el tipo de víctimas, etcétera, etcétera, los contextos, los lugares donde se dan. Pues yo creo que eso, si bien le puedes añadir algunos ejemplos literarios, me parece está bastante bien desarrollado, porque sobre todo apoyándote de Bremer, has hecho pues una muy buena exposición. Insisto, lo que nos presentas es un trabajo de más o menos 30 cuartillas y esta tesis pues pretende ampliarse, entonces va bien, es decir, ahí la investigación la tienes bastante bien. Yo sugeriría entonces que añadieras posiblemente ejemplos extraídos de la literatura antigua y sobre todo, pues como tú ya lo dijiste, ¿no? De la tragedia. O no necesariamente. También Burkert
en general en la obra, en el artículo que nos presentas, pero en su obra Religión griega presenta todavía más bibliografía y creo que ahí sí echo de menos esa obra de Burkert, de Walter Burkert. Pero bien, ahora, bueno, hay una discusión que ya la mencionaste y la dejas como abierta, ¿no? Es decir, la pregunta de ¿hubo o no hubo sacrificio humano entre los griegos? En efecto, creo que no es que no importe, pero para efectos de tu trabajo, ciertamente no es tan relevante, aunque tú ya marcaste en la tragedia griega, sí existe el sacrificio ritual. A propósito del término sacrificio, quizá convendría que indagaras más sobre la etimología, porque algo que podría guiar mejor tu camino es que un sacrificio no necesariamente es la muerte, ¿no? Es ofrecer la sangre, pues, de la víctima sacrificial. Bien, podemos entender que desde una posible teoría etimológica de sacrificio, hacer sagrado algo no implica de suyo la muerte de una víctima sacrificial, sea animal o humana, ¿no? Ahí quizá convendría también para que partieras de la relación o el propósito de los sacrificios en el ámbito de la religión griega y en el ámbito de cualquier religión. Pero quizá para enfatizar que precisamente la función religiosa principal de la que derivan luego otras funciones sociales es este vínculo con los dioses, ¿no? Entendido el sacrificio como un banquete, como una especie de comunión, como un ofrecimiento, etcétera. Pero bueno, insisto, esa parte la tienes bastante bien desarrollada, investigada, apoyándote sobre todo de Bremer. Em, pero a propósito justamente de la etimología, ya cuando quieres hacer ¿cómo decirlo? La vinculación entre, pues ya lo que has establecido teóricamente como sacrificio y luego lo que aparece en la tragedia, creo que ahí como que no queda clara hacia dónde va tu tesis. O sea, claro que va, nos queda claro, pero me parece que un fallo estructural en cuanto a la argumentación es, a lo mejor estoy equivocado, pero es la siguiente. Porque en efecto, la tragedia es un género pues de dolor, de desgracias y de muertes, ¿no? Es más, nos podríamos ver muy aristotélicos y tragedia es cuando un ser querido le da muerte a otro ser querido, un familiar mata a otro familiar, etcétera, ¿no? Y no es tragedia el enfrentamiento entre enemigos y que el miembro de un ejército le dé muerte a su enemigo. Eso no sería tragedia. Entonces, bueno, hablamos de muerte en la tragedia, pero no de cualquier muerte, no es género épico, si bien está empapado de todas estas ideas homéricas, pero sí acontece la muerte, este tipo de muerte dolorosa, porque es una muerte voluntaria o involuntaria, donde el principal afectado es el protagonista, ya sea con su propia muerte, o él es el que padece todas estas desgracias. Y repito, por tercera ocasión, hay muerte. No toda muerte, y ese es el punto al que quiero llegar, no toda muerte es un sacrificio, es justamente una muerte trágica. Y esto que te estoy diciendo me serviría para objetar el por qué presentas determinados personajes. Por ejemplo, Agamemnón, ¿no? Que es asesinado, aunque el lenguaje que se emplea en Esquilo para asesinarlo es un lenguaje ritualístico que hace como que la intención de demostrar que va a haber un sacrificio. En efecto, hay un sacrificio, hay un asesinato, se entiende quizá irónicamente que hay un sacrificio y el lenguaje que se emplea es el lenguaje ritualístico de los sacrificios, mas no es tal cual un sacrificio como no se ha entendido el sacrificio a las erinias o a las diosas de la venganza, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que de toda la lista que al final de tu presentación nos presentaste de héroes trágicos que mueren, no todo, creo yo, tendría que entender en cuanto a sacrificio. Y más precisamente porque
A ver, estás hablando de el espacio liminal o la otredad a la que pertenecen sin lugar a dudas personajes como, voy a quedarme con Ifigenia, que es el que más representaría a propósito de tu argumentación. Si bien es princesa, pues no deja de estar en esta definición de mujer, ¿no? Pero en cambio, ¿qué sucede con Penteo? Que tenemos desde luego un rey sacrificado, pero en efecto, o sea, él no está en el espacio liminal, si bien tú has mencionado o argumentas que por momentos en la obra se transformó en mujer, eso no le quita el estatuto de rey, más bien la burla que Eurípides quiere presentar del personaje, haciéndolo quizá pasar por todos esos espacios liminales, volviéndolo incluso loco, porque dice en la obra de las vacantes que ve dos soles y varias cosas que, bueno, sí no lo hacen ver como posiblemente un otro, pero en esencia, yo no diría que Penteo, por ejemplo, está en el espacio liminal, es varón, es rey, y si acaso lo que lo contrapone a la divinidad, en este caso Dioniso, es que él representa los valores de la polis, ¿no? La racionalidad cuando Dioniso es dios de muchas cosas, pero en esta obra se presenta como un dios de la locura y precisamente gracias a la locura de su madre Ágave que es sacrificado y además de una manera muy cruenta, muy al estilo dionisiaco, ¿no? Desmembrado tanto por su madre como por las demás vacantes. Y sí tenemos un sacrificio, pero no de un personaje que diría yo pertenece al ámbito liminal. Lo mismo sucede, como te decía, con Agamemnón, rey, varón griego, que llega pues a Grecia, triunfal, a Argos o a Micenas en el caso de Esquilo y es sacrificado, es decir, se utiliza el empleo, perdón, se utiliza el lenguaje o se emplea el lenguaje del sacrificio, pero aquí quizá esto es una referencia irónica, una tragedia, o sea, mientras se habla de, a ver, Clitemnestra le dice a Agamemnón, entra, ya está preparado el altar para el sacrificio. Agamenón está entendiendo en todo momento que se trata de este ritual de bienvenida porque él ha llegado triunfal de Troya, mientras que Clitemnestra está empleando el lenguaje irónico, el que va a ser sacrificado, incluso dice ya está lista la víctima sacrificial, el auditorio, incluso hasta el lector podría pensarse que en efecto se trata de un animal. Que se va a dedicar, pero en realidad sabemos, o sucede al final, que es el propio Agamenón el sacrificado, ¿no? Más bien asesinado y a traición. Aquí no hay un sacrificio porque esa víctima no se le ofrece a los dioses, pero hay, a lo que voy es toda una ironía. Por lo tanto, creo que al utilizar el ejemplo de un Penteo o de un Agamemnón, rompe un poco con este esquema, donde regresó a Ifigenia. Ella, o si quieres, también a Casandra o a la misma Políxena. Políxena además, pues es troyana, extranjera, bárbara. Cassandra llega en esa misma calidad, en esa misma, siendo mujer, bárbara, extranjera, es sacrificada. Y en el caso de Ifigenia, si bien es princesa, hija de Clitemnestra de Agamenón, pues no deja de ser, como tú ya lo estás manejando, pues mm, mujer, está en este espacio de la otredad, lo mismo que los animales, como ya lo expusiste en tu trabajo en la parte del esquema de los sacrificios. Mi sugerencia es que, como también la tragedia es bastante complicada y meterte ya sea un solo autor, implica pues, el desarrollo quizá exhaustivo de tu trabajo, yo te sugeriría recortar un poco más los personajes porque te sirven justamente para una especie de contradicción en los propios términos. Además de que es difícil hablar del sacrificio de Agamemnón y si hablamos del sacrificio de Penteo, o incluso de Orestes, nada más que recuerda que Orestes y Pílades están entre los Tauros, en una zona de bárbaros. Quien los va a sacrificar es la propia hermana de Orestes, Ifigenia, que ya ha sido trasladada y es la sacerdotisa de un ritual cruento, salvaje, muy ad hoc
a lo que representa para los griegos la otredad, los bárbaros. Pensemos que tú lo has dicho, ¿no? Y quizá hasta tendrías que matizarlo todavía más. El centro del mundo civilizado, racional, patriarcal, masculino, pues es Grecia, con estas idealizaciones de la razón y demás. Y todo lo que no es griego es pues bárbaro, ¿no? Ya lo sabemos, pero no solamente porque no hablen griego, por ahí te metes en ese aspecto de, pues para Homero los bárbaros son los que no hablan griego y punto, sino que en el desarrollo posterior, en la historia de Grecia, lo griego es lo irracional. Y entonces, a propósito del argumento de que los griegos practicaron sacrificio humano o no, pues ahí tienes lo que sucede entre los tauros, ¿no? Los tauros, los habitantes de la Tauride al norte del Mar Negro o del Ponto Euxino, practican el sacrificio humano pues porque son bárbaros, ¿no? Pero por tanto eso no debería de hacerlo un griego, ¿no? Aun cuando Ifigenia está ahí, Políxena también está ahí, pero en efecto son mujeres, casi como lo has argumentado muy bien, casi pues objetos, como sucede con los animales. Eh, Ideológicamente hablando, no conviene demostrar, y más que pues en el mundo griego todo es racionalidad, y todas estas, pues, esta construcción de ideas, ¿no? De lo que representa lo griego, no conviene la demostración, pues, de que hubo sacrificio humano, ¿no? A esto hasta lo podríamos relacionar en nuestro contexto, ¿no? A propósito de la visita de una eh, política española de que nos conquistó a los mexicanos, que los mexicanos somos, bueno, los mexicas eran bárbaros porque practicaban el sacrificio humano. Los pueblos racionalizados, como los occidentales, entre ellos los griegos, no practicarían el sacrificio humano, es decir, no tendrían zompantlis, ¿no? Que es lo que dice esta política española que está oculto ahí en la calle de Guatemala. Bueno, en fin. Pero lo practican en la tragedia y eso es bien, bien interesante. Y a lo que voy es, practican el sacrificio sobre estos seres que son casi objetos en el espacio de la otredad, de lo liminal, las mujeres, los animales, incluso los bárbaros, en el caso de Casandra o Políxena, pues además de ser mujeres, está implícito el hecho de que son ellas, estas heroínas bárbaras. Y no deja de ser entonces, por tanto, paradójico el de Ifigenia. Ya estudiaste bien a Ifigenia, Nauli de Eurípides, lo acabas de exponer y hay razones de la divinidad, ¿no? De que Artemis lo está exigiendo y su sentido racional es este, me sacrifico por los griegos, para que los griegos conquisten a los bárbaros y no suceda, como lo dice por ahí, que entonces no se repita que los bárbaros quieran venir a Grecia y se roben a sus esposas, más conviene que los griegos sometan a los bárbaros que al revés, etcétera, etcétera. Son ideas, ¿no? Que me parece tú ya las tienes muy, muy, muy claras. Y por esa misma razón te digo que entonces contradice un poco que un rey griego, por más que sea el personaje trágico, por más que cometa hibris con el caso de Penteo, o en el caso de Agamemnón, que pues nunca es bien visto, sacrifica a su propia hija y es, digamos, a manera de vendetta es también asesinado, pero y se podría hablar del término sacrificio hasta cierto punto, pero es el lenguaje irónico de los trágicos que no están hablando de un sacrificio propiamente, sino de un asesinato con tintes sacrificiales. Por cierto, a propósito de la muerte de las mujeres, solamente las mujeres, me parece que también hay una obra fundamental y que te puede ayudar mucho de Nicólogo, que es Maneras trágicas de matar a una mujer. No sé si la consultaste esta obra. Y también, dado que tú pusiste un esquema de cómo llevan a cabo los sacrificios y demás, no es lo mismo matar a una mujer que a matar a un varón. Un varón tiene que ser con la espada, ¿no? Porque es la representación de lo viril. Mientras que la mujer tiene que morir con la soga. O en dado caso, esta esfague de la que también hablas, el corte de garganta, se practica en las mujeres como si de una vaca se tratara, ¿no? Entonces creo que esa obra también te puede ayudar mucho. Y el análisis que hace la autora te puede guiar, por ejemplo, respecto a estos
También la muerte de Agamemnón no es una muerte, se feminiza, porque se hace adentro, no se hace al exterior, aunque no deja de hacerse con una hacha, un puñal, depende de las variantes. Pero también es apresado en una red, en una muerte que la misma logó, y por ahí hay una autora que se llama Ania Iriarte Goñi, en Velos y Desvelos, que también habla precisamente de una muerte masculina y una muerte femenina, ¿no? Em, y por cierto, en el esquema, ya que has mencionado en varias ocasiones, bueno, más bien, ya que te vas a meter con la tragedia, yo creo que en el esquema, esta es una sugerencia, no es que yo quiera establecer o introducir cambios, pero sí, la evolución pues, o en el nacimiento de la tragedia, en la génesis de la tragedia, los autores apuntan a que se trató de un canto ditirámbico en honor a Dioniso y que evolucionó pues de un cántico a una representación dramática, ¿no? Donde sí hay un sacrificio de el macho cabrío, ¿no? Que es el dios encarnado en este animal, pero el sacrificio no es como el resto de los sacrificios para los distintos dioses olímpicos o tónicos, sino que es específicamente cruento, especialmente muy, muy cruento, ¿no? El desmembramiento, que es parte del ritual dionisiaco. Y mismo desmembramiento que el propio Penteo sufre, ¿no? En las bacantes y muchos otros personajes sacrificados de esta manera. Lo que se ha especulado es que se dejó de sacrificar al macho cabrío, al cabrón, y poner en la representación al héroe trágico que va a ser sacrificado. Quizás ahí está una especie de, ¿cómo decirlo?, de evolución desde el sacrificio ritual que se le dedica a los dioses a un sacrificio representado que ya no deja, que ya no es del todo un sacrificio, pero sí la muerte, no solamente del protagonista, sino de varios otros personajes que aparecen en escena o que son mencionados, pero tenemos la evolución donde el ritual de Dioniso es el teatro mismo, no porque, si bien tenemos una Ifigenia sacrificada, no porque todos los héroes que mueren ahí se sacrifican ritualísticamente, aunque se emplea el lenguaje del ritual. Por ejemplo, y ya para cerrar, creo que ya lo has eh, lo has cotejado. Te leo en la traducción de García Gual, de la edición de Gredos, precisamente en Ifigenia en Áulide, lo que dice el Épodo entre los versos 1080 a 1097 más o menos. El Épodo le dice a Ifigenia. Pero a ti, muchacha, te coronarán los argivos la cabeza de bella melena, como una joven vaquilla que viene de las rocosas cuevas, montarás intacta y ensangrentarán tu cuello mortal. Tú, que no has sido creada al son de la flauta ni entre los cantos de los pastores, sino junto a tu madre para esposa preciada de uno de los descendientes de Ínaco. ¿Dónde tendrá algún poder la imagen del pudor o de la virtud? Cuando la impiedad ejerce el dominio, la virtud está desdeñada y rezagada entre los hombres, y la ilegitimidad oprime las leyes y no existe en común empeño de los mortales para evitar que alcance la inquina de los dioses. Bueno, en realidad nada más debía haber leído los primeros versos. Ahí se hace referencia a que Ifigenia va a ser sacrificada como si de una vaca se tratara, ¿no? Ahí es clarísimo, pero en otras obras, más bien es como un lenguaje, insisto, irónico, porque no es un sacrificio ritual propiamente, en el caso de Ifigenia sí, en el caso de Políxena, en el caso de lo que va a suceder con Orestes, que al final no sucede, en Ifigenia entre los Tauros, etcétera, etcétera. Y el caso de Penteo es el ritual báquico del desmembramiento, pero no propiamente el que está en la otredad. O sea, Penteo no puede estar en la otredad, creo yo, porque es el rey. Por más que el propio Dios lo haya hecho padecer, pues cierta desvergüenza, como tú lo mencionaste, ¿no?
Eh, mm, ¿Qué más? Pues ya por último, en cuanto a la bibliografía, no, pues inclusión de Nicólogo, maneras trágicas de matar a una mujer, donde deja claramente que también hay otro aspecto del sacrificio, la boda, el famoso pretexto de la boda, que es una ironía también. Se supone que Ifigenia se va a casar con Aquiles, pero en Esquilo, por ejemplo, esa boda sí se va a dar, no con Aquiles, sino con el dios de la muerte. Se va a dar la boda con Hades, y así como le sucedió a Perséfone, todas las víctimas sacrificiales femeninas que mueren, ya sea con perdón, el corte de cuello, o ahorcadas, pero siempre con el tipo de muerte femenino y no masculino, lo que van a obtener al final, siendo vírgenes, también lo de las doncellas, por ahí lo manejaste en el caso de Meneceo, eh, para un personaje masculino, siendo vírgenes, su destino es una boda con la muerte, una boda con el dios de la muerte, con Hades, que es un lenguaje ahora también irónico y trágico, no, no sé. Yo creo que hasta aquí dejo mi intervención. Y bueno, pues cierro diciendo que tu trabajo va muy, muy, muy bien, pero al último creo que es bastante amplio y que incluso hace que pierda la línea la lógica de tu trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, Evelia, ¿quieres comentar? Bueno, gracias primero, Edna, por hablar así de ronca. Pobrecita, comentábamos Olivia y Cecilia y yo que nos daba mucha pena, oye, pobre de ti. Pero bueno, estabas muy nerviosa, entonces qué bueno que lograste terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus comentarios. Yo te comento, yo creo que en voz de Edna, para que ya no hable tanto, le ha costado mucho, mucho especificarlo. Ella quería trabajar en un inicio sacrificio desde Homero para la vida, creo, ¿no, Edna? Ujú. Todo. Entonces empezó a leer, por eso el capítulo de sacrificio es tan largo, porque creo que lo que más tenía y dejó fuera un montón. Y poco a poco como que fue logrando dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, el corpus, que ya decidió que es solo tragedia. Y después esta idea de alteridad u otredad o liminal, que eso hay que platicarlo, Edna, la diferencia. Este, que yo creo que esas dos, digamos, elementos, la idea de sacrificio y la idea de alteridad, pues son, que es la base de tu trabajo de investigación, que habría como un poco replantear a partir de lo que nos dice David, y sí, en efecto, Agamenón está, Edna. No, no, está Clitemnestra. Es que ahorita que dijo David Agamenón, dije, ay, ¿a poco pusiste Agamenón? Pero bueno, no está, ¿cierto? ¿O sí está? No, solo sale Clitemnestra y también Clitemnestra. dijiste, Agamenón, no, justo, o sea, sí ocupé la tragedia, pero no ocupé Agamenón. Pero bueno, o sea, sí aplica muy bien lo que dice David, te lo agradezco muchísimo. Como que quede muy claro, porque capaz que no está tan claro ni en el trabajo ni en tu exposición, Edna, que tú lo que quieres es como resaltar elementos lingüísticos que puede tener que ver con lo sensorial, que eso es muy bonito y no lo habíamos hecho, capaz que habría que pensar en la sinestesia. em, Elementos del ritual, específicamente del sacrificio. Entonces, capaz que tendrías que dividir la tesis en dos, pero toda completa, no solo el tercer capítulo, que son los sacrificios humanos y los asesinatos rituales a partir de elementos lingüísticos que pueden derivar en distintas sensaciones. Y entonces es asesinato ritual, pues ahí piensas, porque ahorita, por ejemplo, me quedé pensando con lo que estaba diciendo David, pues no sé si, que no lo he hecho, no he trabajado en eso, sí, los hijos de Heracles y Mégara también se puede pensar como un asesinato ritual, no lo sé. Sí, Ten- yo los pensaba a ellos y a los de Medea,
Exacto, Que sí exacto. siguen como este patrón y que, bueno, tomando en cuenta que son niños, también están como fuera de... Bueno, hay más cosas, de hecho, en los dos, ¿no? Porque además con los de Medea están, como Medea ya no está casada, están fuera de la sociedad todavía más. Y con los de Heracles que están como encerrados en el templo y los están persiguiendo y todo ese rollo Claro. también. Ajá, también los tengo, no los desarrollé ya, o sea, bueno, ya no estaban en mis avances, pero sí los tengo considerados. Ujú. Y habría eso que pensar, qué elementos tienen de un asesinato ritual, tal vez ya no de sacrificio. Y en esta idea también de David, que yo no lo había pensado así y que hay que platicarlo, de que la parte que puede ser de irónico, ¿no? Que se me ocurre que Orestes, la manera en que Orestes mata a Egisto, por ejemplo, ¿no? No sé, habría como también que vamos a ahondar un poco más en la ironía, pero me parece que después de mucho tiempo que lograste ya centrarte en esta idea de alteridad, otredad o liminalidad, y además que esto creo que fue en la última entrega que me hiciste a mí, que fue la que leyó David, de traerlo a la actualidad, que me parece muy importante, muy interesante, que esta idea de otredad, aunque es un término que se ha manejado de distintas maneras y que ya tiene varias décadas, pues es un tema que sigue explicando muchísimos fenómenos sociales, muchos, muchos. Entonces digamos, ese término parece, o yo creería que sea el centro de tu investigación y capaz que hay que dividir en dos partes desde el inicio, los que sí son tomados o tratados como sacrificios y por qué, tomando en cuenta lo que dice David, que en efecto la sociedad griega pues, no sacrificaba, sacrificaban los bárbaros, pero bueno, a Ifigenia entonces, ¿por qué sí en principio se le sacrifica a Macaria, Políxena? Y capaz que todos los demás, que me parece interesante que sí los pongas, que sea clarísimo que sean asesinatos rituales y por qué los estás planteando como asesinato ritual, si ahí entra la ironía, si ahí entra esta idea de sacrificar al héroe o a la heroína, en vez de sacrificar un macho cabrío como el origen de la tragedia, también hay que ponerlo. Entonces, bueno, es un muy buen punto para hacer esto porque además Edna trabaja bajo presión. De repente se desaparece varios meses y ya le digo, seminario, Edna, sí, 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 y ya Ujú. agarra todo. Entonces, con esto que te acaba de decir David, ya es mucho más presión de Edna, ya sabes por dónde seguirle y, y yo también creo que vas muy bien. Has trabajado mucho, has leído mucho, tal vez no se nota tanto en lo que le entregaste, pero has leído muchísimo. Y entonces, bueno, vamos a platicar estos temas, pero te, pues te felicito yo, ¿qué más que puedo decir, verdad? Lo mismo Gracias a digo yo, Dios. te felicito, está muy bien estructurado tu trabajo, te digo, al final es como que bastante, yo creo que podrías, esto te va a llevar a meter en problemas de amplitud. Quizá tendrías que pues centrarte en algunos pasajes de las obras de Eurípides que quieres señalar, hacer el análisis lingüístico, metiéndote sin traducir, si tú quieres, pero decir, sí, por ejemplo, hacer un análisis del vocabulario que emplea Eurípides. Bueno, tú has hablado en todo momento de la tisía, ¿no? Hasta qué punto un asesinato se emplea así en lugar de los muchos términos que existen, como tisía, pero con qué objetivo, ¿no? Y demás. Y también, por ejemplo, se me olvidó mencionarte que un pasaje importante de la Ilíada es cuando Aquiles, creo que tú sí lo mencionas, pues hace un holocausto, ¿no? O sea, quema a muchos esclavos troyanos. No se sabe si como venganza, y está el punto, si es una venganza o tal cual es un sacrificio que se tiene que llevar a cabo con estos esclavos en honor a la figura de Patroclo, luego de que ha muerto, ¿no? Sí, justo lo menciono en Ujú, este asunto de diferenciar entre sacrificio y asesinato, porque ujú. algunos autores lo presentan como asesinato, aunque sí se lo está ofreciendo a alguien, ¿no? Y en efecto son un holocausto, son 12 troyanos que le dice a Patroclo que va a sacrificar en la pira, y aún así es como no, pero no es un sacrificio. Entonces, yo creo que mucho de este rollo terminológico es justo Sí. esta idea de, o sea, claro que no, los griegos nunca harían eso, como que Sí, es... exacto. Y es Aquiles, ¿no?
representante, pues por antonomasia de lo de lo que es Grecia, ¿no? Más allá de que se suscite este sacrificio en Troya y que los sacrificados sean esclavos troyanos o cautivos troyanos, pero quien lleva a cabo pues aquí habría que discutir el asesinato o el sacrificio es el griego por antonomasia de la obra de Homero, ¿no? Aquiles, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, David, Abelia. ¿Alguien más que quisiera comentar o hacer alguna pregunta? Es una temática muy interesante. A mí siempre me interesa que rescaten las obras clásicas y las relacionen con la actualidad y eso me pareció genial. Yo, de todos los comentarios que te hicieron, creo que eso es lo que debes conservar. No sé cómo, Edna, pero creo que es lo que pues nos trae, ¿no? A la actualidad todas estas circunstancias, todas estas problemáticas de la antigüedad, las temáticas, y que nos permiten analizar nuestro contexto desde otros puntos, ¿no? O sea, no es que la violencia de ahora surja de la nada, ¿no? Sino que tiene todo un trasfondo histórico y patriarcal, por supuesto. Muchas felicidades, es un tema muy interesante. ¿Alguien que quiera comentar? Voy a revisar si hay algo en el chat. Me parece que todavía no. Ok, pues bueno, no sé si no hay nadie más que quiera comentar, damos por terminada esta sesión. Agradecemos mucho su asistencia. Estábamos comentando antes de que comenzara este, el seminario de hoy que estamos activas desde 2022, entonces ya tenemos bastante camino en relación con las investigaciones del Colegio de Letras Clásicas y por supuesto también de la UACM, ¿no? Que se han presentado algunas temáticas y entonces, pues gracias por la asistencia a esta sesión. Es nuestra última sesión del semestre. Continuaremos el siguiente semestre con otras temáticas y por supuesto también agradeceremos que nos acompañen si se quieren sumar o invitar a alguien más, pues son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Dice Ale, que siempre está también acompañándonos, dice en el chat, muchas felicidades por tu investigación, Edna, te deseo lo mejor en este proceso. Y bueno, también queremos ya leer ese trabajo terminado, así que esperamos que pronto, sea muy pronto. Entonces, bueno, damos por concluida la Espera, sesión espérame. y... Ay, Olivia, perdón, Olivia. sí. No, Pat nos va a hacer favor de poner Ah, el seminario, el formulario de asistencia para quien quiera, o sea, claramente David, te mandaremos tu constancia, pero para quien quiera constancia de Gracias, asistencia, gracias. el Pat nos va a hacer favor de poner el formulario aquí en el chat. sí, muchas gracias, porque ya saben que con la asistencia, pues también otorgamos constancias, ¿no? Semestrales. Otra cosa que es importante que mencionemos, igual y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Conversatorios Letras Clásicas, estamos también en Instagram, por ahí pueden encontrar nuestro próximo evento, que es el primer Congreso Internacional desde Temisira, séptimo Coloquio de Letras Clásicas, lleva por título Agencia Femenina, Genealogía en la Tradición Clásica y sus Reescrituras. Está la convocatoria en nuestra página de Facebook, entonces me parece también importante que las y les invitemos. Y bueno, ahora sí, ya están los formularios. Cecilia creo que puso la convocatoria, me parece, no sé. Y bueno, para que se puedan registrar, nos vemos el siguiente semestre. Que tengan una excelente tarde de miércoles. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos, todas y todos.